presenta que la evaluación de daños es más importante, eso es lo que dicen los libros, que los daños por plagas y enfermedades, ¿no? Porque cuando se presenta una plaga, pues como que uno actúa rápidamente y corrige, ¿no? Pero en el caso de la maleza, ella está hoy, no pasa nada, mañana está, no pasa nada, y ella está poquito a poquito haciendo su competencia, ¿no? Por agua, por luz, por todo lo demás, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver los cambios científicos y tecnológicos podríamos señalar que un porcentaje cada vez mayor del valor de los bienes y servicios que se ofrecen al mercado están representados por nuevos conocimientos y más aún en la agricultura como una fuente de una mejor calidad de vida. Yo creo que esto es claro, es la expresión del valor económico, ¿no?, que le podemos dar a los bienes y servicios que ofrece el mercado cuando uno va adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no?, nuevas experiencias. Eso es evidente, ¿no? Lo que distingue el que sabe, el que no sabe, el que conoce y el que no conoce, etcétera, ¿no? Hay avances, hay avances científicos en temas como el de la biología molecular, la ingeniería genética, la ingeniería y robótica, ¿no? Por ejemplo, hace poco se ha estado anunciando de que hay un robot que puede estar trabajando con programas de propagación de plantas, ¿no?, para viveros, ¿no? Y hace poco también nuestra universidad, hace creo 2 o 3 días, anunciaba también que habían construido un robot, ¿no?, para determinados fines, que en este momento no lo recuerdo, no lo he visto. Es una ventaja tecnológica que dan los nuevos conocimientos y que cambian definitivamente las formas tradicionales para hacer agricultura, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer levantamientos topográficos en grandes áreas, ¿sí? Anteriormente se empleaba el teodolito y el nivel, ¿no? Yo recuerdo que Casagrande, en la época que yo estaba dirigiendo campos, teníamos un avance en cuadrillas de 30 hectáreas por día y cada uno de los portamiras, ¿no? Bueno, ustedes creo que todavía no han llevado topografía, ¿no? Pero sí conocen lo que es una mira, ¿no?, que está graduada, ¿no? Un metro es de color rojo, otro de color azul, ¿no? Y está subdividida en centímetros, ¿no? Y quien la transporta recibe el nombre de portamira, ¿no? Entonces, el que está, digamos, tomando la estación de un instrumento, llámese un teodolito o un nivel, va tomando lecturas que te miden alturas, distancias, etcétera, ¿no? Nosotros hacíamos eso en Casagrande a caballo. O sea, el portamiras se subía en un caballo, ¿no?, y tenía un walkie-talkie, ¿no?, porque en ese momento no había teléfonos celulares todavía, ¿no? Inclusive casi radios, sí, habían unos radios incipientes. Entonces, el que dirigía el trabajo, haciéndole señas y dándole indicaciones, le pedía pues que verticalice la mira con el propósito de tomar una cota, ¿no?
en las curvas de nivel que se hacían cada metro para poder con eso hacer un diseño de riego donde la pendiente podía ser manejada por cultivos de gravedad en riego con caudales no erosivos, ¿no? Un caudal no erosivo es aquel que te lleva el agua, que infiltra el agua de una forma racional, ¿no? No deforma el surco, no lava la planta, no destapa la semilla, ¿no? Y por la experiencia sé que ese caudal es de 3.2 litros por segundo y por surco. 3.2 litros por segundo y por surco, ¿no? Que eso sale de una regadera. Ojo, una regadera es igual a 5 surcos, ¿ya? 5 surcos. Y un riego, no hablo de riego 1, riego 2, riego 3, no. Un riego volumétrico tiene 16 litros por segundo. Y si esos 16 litros por segundo lo vas a dividir entre 5, te va a salir 3.2 litros por segundo y por surco. Aunque le parezca mentira, el creador de esa unidad de medida y de todas las cosas que salió fue una persona que hacía una vida sacerdotal sin serlo. Era en realidad un aspirante a sacerdote y se llamaba Eldeán Saavedra y Leiva, que lo tenemos enterrado en la iglesia de Huanchaco, ¿no? Y que su apostolado era de tal manera que cada 5 años salía de rodillas para tratar de unir Huanchaco con Trujillo, ¿no? Haciendo pues su peregrinaje con descanso en la iglesia de San José. Todos los que vamos a Huanchaco podemos ver una iglesia. Eldeán Saavedra era un aficionado a la agricultura y al agua y al reparto justo, de tal manera que él llegó a fijar los códigos. Es un código de aguas que fue publicado. Lamentablemente yo dejé mi código de aguas en Casagrande cuando salí, cuando debía haberle sacado una copia, ¿no? Para poder tenerla, ¿no? Pero aspiro a conseguirla. ¿Sabe cuánto tiempo duró el código de aguas? 200 años. 200 años duró el concepto de lo que es el derecho del agua. Cuando uno compraba una finca, un terreno, por decir 100 hectáreas, esas 100 hectáreas tenían un derecho, o sea, era la tierra y la propiedad del agua. Entonces, pero claro, el agua como estaba en el río y tenía caudales variables, lo que no te aseguraba el derecho, ¿no? Es la cantidad de agua, ¿no? Se sacaba un concepto que le llamábamos proporción. ¿Y qué era una proporción? La proporción, por decir, el río Chicama, ¿no? Que es del cual estoy hablando, si mal no recuerdo, tiene 24 bocatomas, ¿no? Así se le llama al punto de captación del agua del río para conducirla en una acequia, ¿no? Acequias inmensas, ¿eh? De acuerdo a los volúmenes del agua. Y por supuesto, la gran hacienda Casagrande que se formó por una acción que duró años, comprar una haciendita. Una hacienda de 160 hectáreas es lo que ahora es un campo de caña. Una haciendita trapichera de Chancaca de 120 hectáreas es lo que es hoy un campo, ¿no? La hacienda Viñita dio lugar al campo Viñita, que existe. La hacienda Casachica es ahora el campo Casachica. Bueno, entonces
La aplicación de esos derechos de agua, que fueron por el Díaz Saavedra considerados 238 derechos de agua, y el río Chicama tenía 297 derechos. De manera que el agua se calculaba porque en las tomas medían la altura, por decir la toma de Roma, la toma de Facalá, tomaba la altura en centímetros, ¿no? Ya hacía las veces de un linígrafo, ¿no? Entonces, una persona recibía los datos de las alturas de agua en cada una de las bocatomas, ¿no? Y de ahí salía la palabra proporción. Y la proporción, redondeando los 297 derechos en 300, ¿no? Decían, salió la fórmula, proporción por 3 igual a número de riegos. Proporción por 3 igual a número de riegos. Pero como hemos dicho hace un rato, que el riego lo estableció el Díaz Saavedra, bueno, también estableció lo que estoy conversando, ¿no? A 16 litros por segundo, entonces aplicaba el derecho. Muy bien, caramba, la Hacienda Casagrande tiene la cantidad de riegos es tanto, hay que aplicar los 238, salía que tenía como el 78% de lo que el río traía. Por cierto, era un tanto injusto para los que no eran de la Hacienda Casagrande, ¿no? Les quedaba solamente la opción de venderle su terreno a la hacienda o hacer cultivos de mucho detalle, muy bien hechos, muy austeros, con mucho control, porque hay el dicho que dice que el amo es el que engorda al caballo, ¿no? Realmente todos los días hay que estar viendo, etc., ¿no? Entonces, cada vez que se compraba una finca, se compraban los derechos. Cuando ya venía el estiaje, que la palabra estiaje quiere decir escasez, es la época que no hay torrentera, que no llueve, que hay filtraciones, y esas filtraciones se van secando. Entonces, el río, que puede estar descargando 300,000 litros por segundo, ¿no? Hay un momento que descarga 200 litros, ¿no? Y entonces hace absolutamente imposible poder hacer un reparto del agua. Entonces, ante una situación así, entonces la aplicación del concepto del estiaje, el riego, la regadera, recibía. Y entonces el dueño de determinada finca, por ejemplo, Casagrande, podía agarrar sus derechos del campo Faña, ¿no? Que había sido la hacienda trapichera Faña, ¿no? Y decía, no le daba agua a Faña, pero sí agarraba sus derechos de agua y los juntaba con los derechos de los lugares donde iba a regar, y de esa manera salía adelante el asunto. Hoy, si bien es verdad, cambió la ley, los derechos de agua que dejó el Código de Aguas del Díaz Saavedra y que tuvo vigencia hasta el año 68, creo que fue el 24 de junio, que se dio con una mano la Ley General de Aguas 17.716 y con la otra mano se da la Ley de Aguas 17.754. Estoy hablando de mi cabeza, no estoy leyendo nada en este momento, ¿no? Es mi experiencia, mis conocimientos, mi día a día. Entonces, ¿qué decía la Ley 17.752? Decía que el agua era propiedad del Estado. Ya no había derecho, la abolió. Velasco la abolió, ¿no? El gobierno, para no hablar mejor del nombre del presidente, el Estado la abolió y dijo que el agua era propiedad del Estado en su forma sólida, ¿no? O sea, el hielo. Con eso estaba controlando, digamos, el hielo de Pastoruri y todo eso, ¿no? Que trae agua y se convierte en la laguna de Conococha, y la laguna de Conococha se convierte en el río Santa, ¿no?
decía pues que el hielo, decía el agua líquida, o sea que es lo que tangiblemente se veía, y la parte gaseosa, ¿no? Todo eso estaba confiscado, ¿no? Y que el agua, como se sabía que era absolutamente deficitaria, tenía que ser entregada bajo el concepto de áreas de licencia. Crea áreas de licencia. ¿Para quién? Lo encuentra cultivando y cultivando un cultivo permanente que requiere agua todo el año. Llámese frutales, llámese la caña de azúcar o llámese el espárrago si hubiera habido, pero no había en ese momento, ¿no? Y luego crea una segunda categoría que son los permisos. Los permisos son aquellos que sembraban maíz, que sembraban una menestra, etcétera, etcétera. Entonces les dijo, estos caballeros van a regar con los excedentes de agua del río, ¿no? Del río Chicama, del río Reque, del río que se tratara, porque esto era a nivel nacional. Entonces, ¿cuándo hay excedente? Febrero, marzo, abril. Puede quedar de repente algo en mayo, algo en enero, etcétera. Entonces, cultivaban una campaña de un periodo corto, cultivo de 5 meses, de 4 meses, de 3 meses, y el resto del año estaban esperando lo que podría ocurrir. Así hemos estado algunas décadas con la ley 17754 hasta que se crea una nueva ley donde evidentemente también el agua seguía siendo controlada por el Estado, pero bajo otros conceptos, ¿no? Mejor medidos, ya aprovechando un poco los defectos que se le venían a la situación. La primera consideración, por ejemplo, era el agua de uso poblacional, porque ciudades importantes como Paiján, por ejemplo, que tenía ya más de 500 años como sede urbana, no tenía agua ni siquiera para poder beber un pozo tubular, ¿no? Un pozo tubular. Agarraban del agua de la sequía, la hervían y la tomaban, ¿no? Pero antes de que llegara Paiján, cuando moría un chancho, un pollo, una gallina, o quizás hasta un roedor, qué sé yo, la cosa era complicada. Y eso yo lo he visto, sin necesidad de ser tan antiguo, incluso sin querer llegar a lo que se llama, o se dice, alábate coles. Cuando fui presidente de Casagrande y teníamos nosotros 2 perforadoras de pozos con sus respectivas cuadrillas que trabajaban de día y de noche, todo el año, perforando pozos, ¿no? Recuerdo que un año perforé 37 pozos tubulares con recursos propios de Casagrande, cuando era gerente de campo, y luego cuando fui presidente, pues había un oficio que entró no sé cómo, donde pedían el apoyo que le brindara la cooperativa. Y como una cooperativa, una empresa autogestionaria, donde no buscaba necesariamente el lucro, sino la generación de empleo, ¿no? Y la repartición, lógicamente, de las utilidades a las que se le llamaba excedentes, ¿no? Les perforé un pozo tubular, ¿no? A costo cero, ¿no? Que se le equipó y ya tenían pues ellos agua potable, ¿no? Pero indudablemente también el tiempo ha pasado, seguramente ya debe haber varios pozos, ¿no? Así que así era la situación del manejo de la agricultura, ¿no? Pero sigamos hablando y tenemos la combinación de nuevos conocimientos. Bueno, evidentemente en el punto anterior habíamos hablado de los avances científicos que trajo también la biología molecular, ¿no?
con la ingeniería genética y la robótica, ya creo que explicamos eso. Luego, la combinación de los nuevos conocimientos de la informática que ha originado, pues como todo, tiene su fortaleza y su debilidad. ¿Cuál es la fortaleza? La rapidez, precisión y exactitud. Dar un dato, ¿no? Comparado cuando tú tenías que hacer con una wincha y un papel una suma inmensa, imagínense un banco, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, pero la debilidad es que originaba desempleo, ¿no? O sea, se podía hacer lo mismo con muchísima menos gente, ¿no? Y eso era malo. Pero pues de alguna manera ha habido siempre la posibilidad de poder generar, aunque sea a base de la informalidad, que en nuestro país es muy alta, ¿no? Casi 80% de la gente se gana la vida en compras y ventas informales también, porque él no tributa, y si tributa, tributa pues lo que se le da la gana a través de una boleta, cuando la pides, ¿no? Porque a veces uno ni la pide, ¿no? Con lo cual uno contribuye también a esta situación, ¿no? En este año de pandemia, la informalidad pues se ha hecho más notoria, ¿no? Muy bien, hablábamos entonces de la combinación de los avances en las comunicaciones e informática, los métodos científicos de investigación, nuevos equipos, que están indicando un nuevo camino, ¿no? Yo recuerdo que hace un rato les estuve explicando, por ejemplo, de lo que era un levantamiento topográfico, ¿no? Y eso que el de Casagrande hacía 30 hectáreas diarias, ¿no? Porque los caballos corrían rápido, galopaban, y se colocaba el portamira y daba su dato, y nosotros levantábamos 30 hectáreas por día de planos, que no era malo, ¿no? Eran casi 1000 hectáreas en un mes, ¿no? Pero ahora, vino la estación total a reemplazar al nivel, mucho más precisa, los equipos geodésicos, la GPS, ¿no? Eh, pequeños cuatrimotos, ¿no? Que se desplazan muy rápido en un campo. Estoy hablando de grandes plantaciones, ¿no? No estoy hablando de chacritas, ¿no? Entonces, se hacen áreas enormemente más altas. Y por último, el dron, que tiene relativamente poco tiempo, ¿no? El dron sobrevolando, ahora se usa pues para todo, ¿no? El dron hacía inspecciones a la cuenca, parte alta, ¿no? Para poder ver, hacía inspecciones para ver dónde es que se estaba tomando el agua sin control, etcétera, etcétera. Y por último, levantamientos topográficos también, ¿no? Es una de las herramientas más modernas que hay. También el empleo de los rayos láser, ¿no? Los rayos láser, yo tuve oportunidad de ver en Colombia en un viaje que hice por la empresa el año, ¿cuándo fue? En 1999, ¿no? Entonces los tractores que preparaban el terreno tenían su rayo láser y en forma automática, ¿no? Entonces la cuchilla que hacía la nivelación subía cuando no era necesario y bajaba, ¿no? Y en realidad, Casagrande en Perú, con el Grupo Gloria ya el año 2006, que también es el año que yo regreso a Casagrande a trabajar como empresa privada y en calidad de asesor, compró rayos láser, pero la verdad es que a nosotros no nos dio el resultado que esperábamos, ¿no? Como sí lo vi exitosamente en Colombia, ¿no? Se quitó los rayos láser y trabajábamos con lo que habíamos tenido hasta que ya vino los drones y las cuatrimotos, etcétera, etcétera. Y hoy se hacen tariajes que son 3 o 4 veces mayores, ¿no?
se puede hacer un levantamiento de un plano, de un campo de 100 hectáreas en un día, ¿no? Bien, entonces, los equipos de investigación trabajan pues bajo la perspectiva de los trabajos en red. Las fronteras institucionales superan con frecuencia momentos tradicionales, ¿no? Todo este proceso de mejora está influenciada por la política mundial de globalización, ¿no? En la investigación y también en los conocimientos, ¿no? Y le pongo un ejemplo en agricultura de globalización, ¿no? Por ejemplo, en la producción de agroquímicos, particularmente yo los utilizaba para la compra de herbicidas. Me acuerdo mucho el Actrilde, que controlaba malezas de hoja ancha, y el Azuloc 40, que controlaba malezas de hoja angosta, ¿no? Entonces, lo producía una empresa inglesa que se llamaba May and Baker, ¿no? Y May and Baker fue comprada cuando se inicia esta tendencia de globalizar, fue comprada por una empresa francesa. Ron Poulen Agrochimie compra May and Baker, ¿no? Y lógicamente, muchos de los productos decidió mejor no sacarlos, ¿no? Prácticamente los anuló para poner los suyos, ¿no? Los que eran creación directa de Ron Poulen. Pero como la globalización medía capitales inmensamente fuertes en el mundo, surge Crop Aventiciencia y compra Ron Poulen Agrochimie. Hizo lo mismo que Ron Poulen hizo con May and Baker, ¿no? Y Crop Aventiciencia, con unos pocos años nada más, da pase a que Bayer Químicas Unidas de Alemania compra Crop A25 y monopoliza casi. Sí hay empresas que producen, no digo que no los haya, sí los hay, pero del tamaño de Bayer a nivel mundial, produciendo semillas, produciendo insecticidas, fungicidas, herbicidas y una cantidad incalculable de productos, está manteniendo la hegemonía mundial en lo que se refiere al conocimiento, ¿no? En un trabajo del Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura, se presenta una visión de lo que es el medio rural para las próximas décadas, ¿no? Según el estudio, la agricultura y las actividades rurales tendrían características de prosperidad, ¿no? Que sería la primera característica. Una segunda característica de posicionamiento en los países del mundo. Y una tercera característica, los asuntos estratégicos, ¿no? Asuntos estratégicos en el contexto global, con una visión optimista, ¿no? Porque toda empresa tiene que tener una visión y una misión, ¿no? Yo quiero tener la visión de ser el primero. Entonces, no solamente voy a decir, voy a querer, sino tengo que tratar de buscar mi instrumentación, ¿no? Los colaboradores, los estudios, los posgrados, la selección de personal, la parte de los objetivos, evidentemente, es la que desarrolla esta situación, ¿no? Entonces, dentro de lo que señalamos como carácter económico, tenemos pues la consolidación de la globalización en la economía. Yo he puesto, por ser agricultura, un ejemplo de parte agrícola, ¿no? El rápido crecimiento del comercio internacional, ¿no?
el comercio internacional crece. Pero acá también hay que mencionar lo que ocurre, ¿no? Y esto lo he podido leer a fines del año pasado, que se me ocurre leer un diccionario, imagínense, ya es el colmo, ¿no? Por orden alfabético, por supuesto, que los nombres que no me llamaban la atención, como que los pasaba muy rápido, pero donde no me pasaba muy rápido era cuando veía un recuadro con el crecimiento poblacional y la principal riqueza que tenía cada uno de los países por orden alfabético en el mundo. Y pude notar que Europa, por ejemplo, tiene un crecimiento poblacional bajísimo, 0.2, Bélgica, 0.2, ¿no? O sea, la quinta parte de una persona, ¿no? En el crecimiento poblacional. No hay niños. Me imagino que la actividad pediátrica debe estar muy afectada, ¿no? Y probablemente haya poca gente que escoge esa especialidad, ¿no? Cuando he ido viendo, pues, países medios, el Perú crecía con 3,2%, ¿no? De 2,8 a 3,2%, ¿no? De crecimiento poblacional, ¿no? Y esto bajó casi a 2 en el tema que el gobierno de la década del 85, podría ser, los 10 años del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, ¿no? Tomó una serie de medidas que contrariaron mucho a la iglesia, ¿no? Para el control de la natalidad. No es que mataba, sino que no dejaba, ¿no? Que se formara pues un huevo o cigote en una mujer y bajó, ¿no? Con lo que, valgan verdades, en la parte práctica resolvía un montón de problemas de la generación de empleo, de lo que se refería a las necesidades que nosotros no las podíamos atender en ese momento, ¿no? Y nos hemos quedado, sin que ya lo diga, con un crecimiento más o menos del mismo tipo, ¿no? En ese momento recordaba yo que el consumo per cápita, ¿no? Por ejemplo, de azúcar, es de 28 a 32 kilos per cápita año, ¿no? 28 a 32 kilos de azúcar per cápita año, ¿no? Ahí no está solo el azúcar que yo consumo directamente para endulzar una taza de café o de leche o un jugo, sino también pues el tema de la pastelería, de todas las actividades, ¿no? Y eso era fácil de medir porque bastaba en saber de los 12 ingenios azucareros que había en el Perú. Ahora me parece que hay 13, ¿no? A pesar de que se han hecho 3 nuevos, ¿no? Pero también cerraron 2. Cayaltí, que quedó con la plantación, pero no tenía la fábrica, muy vieja, obsoleta, y el ingenio, o sea, la fábrica de la empresa que también se llamaba el ingenio, fue comprada por Paramonga, se quedó con la plantación y cerró la fábrica, ¿no? Y esa caña del ingenio, en vez de ser molida en un ingenio pequeño, uno de los más chicos, creo que molía 500 toneladas por día, entró a Paramonga, ¿no? Entonces, 2 ingenios que cerraron y 3 que crecieron. ¿Cuál? Agroindustrial Olmos, ¿no? Agroindustrias Chira, ¿no? En Piura, que produce también etanol, aparte de azúcar, y lo que fue Maple, una empresa que duró poco tiempo con el nombre de Maple, fue adquirida por el Grupo Gloria, que le dio el nombre de Agroaurora, ¿no? También produce alcohol y produce azúcar, ¿no? O sea que el único proceso de etanol en el Perú está en Piura, con estas 2 empresas, ¿no? Que producen 1,000 litros de alcohol, estoy mal, 1 millón, o sea, 500,000 más 500,000 es 1 millón
de litros de alcohol por día. Un rato me quedé sin poder completar cuando estuve hablando del agua y de los derechos, etcétera, ¿no? Que un propietario podría pasar el derecho de una propiedad que decidía no sembrarla para poder fortalecer un poco cuando el caudal estaba bajo. Eso mismo sí se está haciendo en Olmos, pero en la parte desértica, ¿no? O sea, el río Huancabamba, que está en Piura, cruzando un túnel de 20 kilómetros, ¿no? Entonces le da aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo a 38.500 hectáreas, que es lo que mide la parte que se subastó. De esa subasta de 38.000, el Grupo Gloria compró la mitad, 19.000 hectáreas, para poder sembrar caña de azúcar y poder levantar un ingenio azucarero que lo montó y que ahora está moliendo como casi 5.000 toneladas de caña a día, ¿no? Pero solo pudo sembrar 13.000 hectáreas. ¿Y por qué? Porque los proyectos de irrigación reciben módulos de 10.000 metros cúbicos. Chavimochic también, ¿eh? Chavimochic no podría sembrar, por ejemplo, caña de azúcar. Bueno, ustedes dirán, pero si Laredo Laredo tiene, pero Laredo tiene que pasar agua y no sembrar determinadas áreas, ¿no? Con sus 10.000 metros que la caña de azúcar necesita por goteo y hacer goteo o aspersión. No puedes sembrar por gravedad, no puede, está prohibido. Entonces, con los excedentes de esos casi 6.000 hectáreas de olmos, entonces ellos le dan a 10.000 metros cúbicos por hectárea y por 6.000 sale una masa de agua de no sé cuántos millones de metros cúbicos que la redistribuyen en esas 13.000 hectáreas y viene a ser casi lo mismo que es lo que se hacía cuando Elian Saavedra en su código de agua permitía que los derechos de agua de una propiedad se pusieran, ¿no? Pero es un caso diferente, ¿no? Porque es solo válido en ese tipo de agricultura, que es la agricultura del intervalle, ¿no? Del intervalle, o sea, lo que no recibe agua de sistemas de ríos aluviales, ¿no? Bueno, la apertura de mercados de países desarrollados, pues se hizo en todos aquellos países del primer mundo, ¿no? Que contaban con las posibilidades. Se logró una mayor estabilidad macroeconómica que podría favorecer el crecimiento de la agricultura en los países en desarrollo. Hay una segunda parte que se refiere al carácter científico, ¿no? Al carácter científico, en el cual el desarrollo tecnológico e industrial impulsó e impulsa significativamente la producción y productividad del sector agroalimentario, ¿no? Evidentemente, esto es cierto, ¿no? Con la tecnología que existe. Un segundo aspecto sería la nueva revolución científica y tecnológica aplicada a la agricultura para mejorar significativamente su eficacia o su eficiencia y capacidad para la producción de alimentos, ¿no? Recuerdo que al comienzo de la clase les dije que aproximadamente habían 9.500 millones de habitantes en el mundo, ¿eh? Pero ese dato, si queremos ser exactos, no existe, ¿eh? Porque la cantidad, pues imagínense, en todo el mundo, van naciendo en un minuto, en medio segundo nace otro, etcétera. Estamos caminando hacia una proyección de 10.000 millones de individuos, ¿no? En la parte C, por eso es que es importante
que nosotros tratemos de lograr tecnología para poder aumentar nuestros rendimientos y nuestras productividades, toda vez que, como vamos a ver más adelante, hay una serie de reducciones en el mundo que no permiten necesariamente eso, ¿no? La parte C, de carácter político-social, está referido al aumento de los promedios de calidad de vida y reducción de pobreza, ¿no? Bueno, hay que mencionar, por ejemplo, lo siguiente. Perú, a pesar de las limitaciones que tiene, el promedio de vida del Perú es, para el varón, y eso lo dice el INEA, es de 74 años para el varón, 74 años, punto 4 creo, ¿no? Y va subiendo, ¿eh? Y la mujer peruana tiene un promedio de 77 años, ¿no? Vive 3 años más que el hombre en el promedio, ¿no? Pero los promedios en Europa, país de primer mundo, donde tienen cuidado ellos de la calidad del aire, miden la calidad del aire, el plomo, del agua, etcétera. Entonces es bastante más alto, ¿no? Sin embargo, años antes, se jubilaba una persona a los 54 años, una persona que entraba a trabajar a los 18 años, ¿no? O 21 años, ¿no? Porque la mayoría de edad no era 18, era 21. Y trabajaba 30 años. A los 54 años, imagínense un hombre que esté entero, ahora, ¿no? 54 años, ¿no? Ya estaba jubilado. Algunos, cuando eran gente muy capaz en Casa Grande, hemos contratado a gente contratada, jubilada, ¿no? Ya pensionado, y se le daba su trabajo y seguía trabajando 10, 15, 20 años más, evidentemente, ¿no? Y luego, posteriormente, cuando surge la AFP, el año 1993, ¿no? Te pone pues como tope 65 años, ¿no? Para que a los 65 años tengas el derecho de jubilarte, ¿no? Yo me jubilé con más de 65 años, más de 65 años me jubilé, porque la ley me permitía, a los 65 años tenía el derecho jubilatorio, ¿no? Y en el sistema de la ONP, a los 60 años, para el varón y 55 para la mujer, se adquiere el derecho jubilatorio, pero pueden trabajar más tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto supone que se puede, que por favor, cuidado con sus aparatitos que hacen bulla, ¿no? Hay que producir alimentos básicos suficientes y de mayor calidad para alimentar adecuadamente. Por favor, su audio, ¿no? En las casas, procuren, aunque sea por un rato, ¿no? No nos falta poder llevar adelante esto de acá, ¿no? Decíamos entonces la producción de alimentos básicos de mejor y mayor calidad para alimentar adecuadamente las crecientes poblaciones, ¿no? Y eso es lo que ha dado lugar a que la expectativa de vida mejore, ¿no? Por ejemplo, la exportación de productos envasados, ¿no? Ya no es una prioridad para Europa o Estados Unidos, ¿no? Ellos prefieren los alimentos frescos, o sea, la producción hortofrutícola, la producción fresca, ¿no? Por el espárrago, ¿no? Cuando ya tengan que llevar el espárrago, 3 presentaciones, el espárrago fresco te pagan pues $3 el kilo, ¿no? Pero por una cuestión que lleva pues ahí la salmuera con
con el espárrago, ya te pagan menos, ¿no? El espárrago congelado también menos. En la parte B, hablamos de incrementar la participación de América del Sur en el mercado internacional, cosa que ha ocurrido, ¿no? Les he mencionado que estamos exportando 7.300 millones de dólares con pandemia el año pasado. Y la gente ha trabajado en el campo, porque el problema del virus es más para los confinamientos, ¿no? Cuando uno está en un lugar cerrado, pero un local abierto donde corre el aire y además a cada uno le das una tarea que puede estar pues 5, 6 surcos, 10 surcos, 20 surcos del otro, entonces las posibilidades, que por supuesto le obligaron a que tenga su médico, tener en el botiquín la medicina básica más importante, ¿no? Para eso, ¿no? Pero el Perú no entregaba. A ningún país del mundo se entregaba como ahora, ¿no? 147 países reciben productos peruanos por ahora. Vamos a ver qué cantidades es al cierre del año 2021. Evidentemente se incrementa la capacidad científica debido al tipo de instrumentación y tecnología aplicada a la agricultura, ¿no? Si la región acomete con éxito estos tres retos fundamentales, nos da una visión en el futuro mucho más alentadora, ¿no? Es una expectativa optimista que el medio rural pueda mejorar, ¿no? Ahora, lamentablemente, se ha descubierto, pues el Perú había ganado, o sea, pobres, se habían reducido los pobres en el Perú. Hasta antes de este fenómeno político que no sabemos todavía lo que puede ocurrir, pero que nos imaginamos, ¿no? Y habían los de pobreza extrema, ¿no? Entonces, el de pobreza extrema se promovió a pobre, ¿no? Y el de pobreza simplemente pasó a clase media, ¿no? Y así se ha podido trabajar en los últimos 20 o 30 años, a pesar de que continuaban los grandes problemas, las grandes diferencias en este sentido, ¿no? La gran agricultura moderna en el contexto mundial, nuestro mundo evidentemente necesita de un orden, ¿no? A fin de que la naturaleza no sea destruida. Los mares, los ríos, la atmósfera dejen de ser envenenados, los suelos no pierdan su fertilidad y los desiertos no crezcan, ¿no? Los bosques no desaparezcan para que tengamos más oxígeno, más madera, que el clima no cambie y que los 10.000 millones de habitantes a donde proyectamos no se mueran por enfermedades que pueden evitarse y mucho menos por hambre. Que todos los humanos tengamos alimentos, ¿no? Que todos tengamos salud y posibilidades de ir hacia una educación y empleo. Que el agua que pueda beberse y tener un techo donde vivir con dignidad. Todo esto es indispensable solamente con el desarrollo del campo, nada más que con el desarrollo del campo. El rápido aumento de la población mundial, aunque vuelvo a repetir, las tasas de crecimiento de Europa son de 0.2 a 0.5, pero a cambio de eso, en África tenemos 3,5%, ¿no? Y que ellos no tienen la posibilidad de poder crecer y crecen, ¿no? Ese es el gran problema que estamos viendo en esta primera semana. Es imprescindible que se fijen los umbrales, o sea, un umbral viene a ser un marco, ¿no? Cuando uno habla de una casa y de una puerta, ¿qué hace
el albañil lo primero que hace es hacerte un umbral, ¿no? Coloca la columna, coloca el dintel para la futura puerta y te fija un marco que te sirve de referencia productiva, económica, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede esperarse que una población hambrienta proteja los recursos naturales, ¿no? Y la biodiversidad es imposible, ¿no? El medio ambiente, preocuparse de las generaciones futuras y con ello la supervivencia de toda la generación. En la actualidad, una pequeña parte del planeta, como alrededor de unas 1.500 millones de hectáreas, son apropiadas para la agricultura. 1.500 millones de hectáreas son apropiadas para la agricultura. En la superficie, evidentemente, terrestre, porque ya sabemos que las 3/4 partes del globo terrestre está cubierto por agua, ¿no? Por agua. Dicen que las próximas guerras serán por agua dulce, ¿no? Y no hay agua dulce, sino de que como el agua del mar es un agua salina, que por cultura general les digo para que la pongan en sus apuntes, es 35 milimos por centímetro cuadrado. O también pueden poner 35 decimos, ¿no? Que es una versión más moderna de medir la salinidad, la conductividad eléctrica. No, yo sé que no están ustedes todavía en el curso, pero hay que adelantar criterios, ¿no? 35 milimos por centímetro cuadrado o 35 decimos es la salinidad del mar. ¿Y cuánto es lo que necesita el suelo? Por ejemplo, el suelo, lo ideal es que tenga debajo de 2.5 de conductividad eléctrica, ¿no? En milimos por centímetro, ¿no? Y si hablamos de cultivos como la palta, pucha, la palta es recontrasensible. Hay que hablar de 1 a 1.5, ¿no? Si no, no te metas, ¿no? Va a producir, vas a estar muy por debajo de los rendimientos esperados, ¿no? La caña de azúcar tiene su punto de equilibrio en 4.0. Quiere decir que debajo de 4 no hay problema para que tú aspires a tener un altísimo rendimiento. Si es que, por supuesto, se combina con los otros factores, ¿no? No solamente estamos hablando de la salinidad, ¿no? Más de 4 también crece y desarrolla y produce la caña, pero ya te pasa la factura. Ya no puedes aspirar, ya hay tablas que pueden fijar la reducción de rendimientos en el campo. Basado en que solo contaríamos con 1.500 millones de hectáreas cultivadas, podríamos indicar que con frecuencia es posible también mejorar tierras introduciendo en zonas áridas riegos modernos con tecnología, por ejemplo, la tecnología de goteo es una tecnología utilísima para el riego por goteo. Los problemas que limitan la agricultura son las siguientes, ¿no? Y son las siguientes. El 11% de la superficie terrestre, 11%, ¿eh? Son útiles para la agricultura. 11%. ¿No le parece muy poco? El 6% de la superficie terrestre permanentemente congelado. Estamos hablando de la zona de la Antártida, la zona, ¿no? Aunque con el aumento de la temperatura del ambiente, debido al poco cuidado que tenemos nosotros de los gases, del petróleo, de las bolsas plásticas, de los aerosoles, etcétera, entonces mandamos al ambiente eso que está significando que ese 6%
debe estar reduciéndose, ¿no? Para que haya más agua líquida, ¿no? Más agua líquida, y esa agua líquida es peligrosa, porque ciertos niveles de ciertas ciudades, ¿no? Como Venecia, por ejemplo, en Italia, o otras que están balnearios, que están a pocos metros sobre el nivel del mar, podrían verse seriamente afectados. Por eso, ¿no? Yo tenía un profesor y ya en el primer año de agronomía, yo llevaba un curso que se llamaba geología, ¿no? Que no está en la malla curricular de la UPAU. No critico, porque seguramente varias cosas que la UPAU hace no las hacía la universidad donde yo estudiaba. Pero el ingeniero Adrián Montalbán, mi profesor, ¿no? Que llegaba a dar clases con Michi, con Terno, qué época, ¿no? Entonces decía lo siguiente, que habían calculado el volumen de hielo que había en todo el mundo, el volumen de hielo, ¿no? Esto es una cosa hipotética, ¿no? Esto no lo van a ver ustedes, ¿no? Pero las generaciones que vienen, tal vez si es que no se toman las medidas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, el Pastoruri, caramba, fotografías que han sido publicadas en el Comercio, ¿no? De hace 50 años, muestran una zona de pasturas, ¿no? Como si fuera un campo de fútbol seco, así grama, y vacas ahí comiendo. Y 100 años, ¿no? Porque el Comercio tiene más de 100 años, ¿no? Evidentemente, todo eso era hielo, ¿no? Y ahora no lo es. Sin embargo, la laguna de Conococha tiene menos agua, el río Santa tiene menos agua de lo que tenía antes, porque si bien es verdad, hay más deshielo, también es verdad que hay menos agua en las torrenteras de los ríos que trabajan con lluvias, ¿no? A base de lluvias. Entonces, frente a esta situación, decía Adrián Montalbán que si el volumen de hielo era cero, el nivel del mar aumentaría 80 metros, ¿no? Ese 80 metros significaría que Trujillo, por supuesto, que está a 40 y tantos metros sobre el nivel del mar, ¿no? A solo 5 kilómetros de Buenos Aires. Yo calculo que por lo menos 30 o 40 metros a distancia, recién que la pendiente empieza a subir, ¿no? Empieza a subir la pendiente, ¿no? Hasta acá la pendiente es una pendiente baja, ¿no? Cuando la pendiente ya empieza a subir, ya estamos hablando, según Montalbán, si fuera 80 metros, sobre 80 metros continuaría habiendo vida, ¿no? Pero esto es algo que hay que saberlo. También decía ese mismo profesor que por cada 100 metros de altitud se reducía la temperatura en 0,67 de grados centígrados, ¿no? Por cada 100 metros de altitud. Ustedes saben que la situación de la serranía del Perú es distinta de la costa. Yo les he explicado a ustedes que nosotros solo contamos con 8 grados de diferencia térmica entre la mínima y la máxima, y de 10 grados entre máximas, ¿no? Pero en la sierra del Perú, si bien es verdad, no ocurre lo que ocurre en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, que tienen diferencias térmicas de 50 grados en cada día, acá en el Perú, la temperatura que podría ser en la zona alta andina también es 0 grados centígrados, 2 grados centígrados, etcétera, ¿no? Pero a mediodía nosotros podemos quitarnos la chompa, estamos en polito, ¿no? Porque hay 20 grados, 18 grados, ¿no? Entonces podríamos hablar que tenemos quizás unos 20 a 25 grados, es lo que yo calculo que es la diferencia térmica en la Sierra del Perú, en la Sierra del Perú, ¿no? Que nos permite hacer agricultura, ¿no? Mientras que en la parte de esos países europeos tan adelantados tienen también sus grandes problemas, ¿no?
el 10% de las tierras del mundo, ¿no?, permanecen demasiadas húmedas, ¿no? Nosotros tenemos también parte de nuestro territorio con ese problema, porque la distribución de las áreas del Perú, cuando estamos en el colegio nos dicen que el Perú tiene una superficie de 1.120 y tantos kilómetros cuadrados, ¿no? Pero el libro de geografía que he leído yo ya ha llevado a hectáreas, entonces salen 124 millones de hectáreas brutas, ¿eh?, que hay en el Perú, 124 brutas, o sea, ahí están metidos los cerros, las carreteras, las áreas urbanas, todo, ¿no? Como que está metido también la superficie del Perú en el 1.120 y tantos kilómetros cuadrados. La costa del Perú tiene el 10%, pero el 10% vendrían a ser 12 millones de hectáreas, ¿no?, brutas, ¿no? ¿Y cuánto siembra el Perú en costa? ¿Cuánto siembra? Según la ONE, 800,000 hectáreas. Eso es lo que hay sembrado en el Perú. Y 50,000 que hemos metido del Intervalle, entre 25,000 de Chavimochic en la primera y segunda etapa y 38,000 de Olmos, estamos subiendo a algo más de 850,000. Y el total de hectáreas cultivadas en el Perú, incluyendo la sierra y selva, son 3 millones, ¿no? Es poquísimo, ¿no? Realmente poquísimo, ¿no? En la selva del Perú, que está el 60% de la superficie, se divide a su vez en dos partes, selva alta y selva baja. La selva alta tiene la posibilidad, tiene su foresta, crecen árboles de 50 metros de altura, 1,50 m de diámetro, ¿no? Hay la forestería, todo, pero el escurrimiento por la lluvia y el crecimiento tropical cae a la selva baja, ¿no? Entonces, a eso agrégale dos, las lluvias, 1.500 milímetros, 2.000 milímetros en cierta época del año. Agrégale un cero para llevar a metros cúbicos. Ya estamos hablando de 15,000 a 20,000 metros cúbicos por hectárea de lluvia, ¿no? De lluvia. Y eso agrégale que los ríos que son tributarios del Amazonas, ¿no?, el río Ucayali, el río Guayaga, el Marañón, el Mantaro y un montón que el Desaguadero, etcétera, etcétera, tienen también su época de crecida. Y en la época de crecida hay desbordes. Y ese desborde cae a la selva baja y se lleva de encuentro a las pobrísimas y temporales chacritas de arroz que siembran las comunidades nativas, ¿no? Ellos siembran un terreno que no es de ellos, ¿no? ¿No? Que ven en la diferencia que hay entre la parte de la ribera alta y la ribera baja, ¿no? Y ahí siembran. Pero si se tardan un poquito y se adelanta la lluvia, entonces el río se lo lleva, ¿no? Entonces el próximo año buscan otro sitio, ¿no? Y así viven, ¿no? A eso le llaman barriales en el arroz. Cuando yo era estudiante, como ustedes, oyendo hablar de materia orgánica y todo, yo pensaba que las tierras de la selva eran riquísimas, ¿no? Por la foresta, cae del árbol todos los años, las hojas secas, ¿no? Y después que me impulso al estudio, me doy cuenta que lo que hemos conversado aquí en la costa, tremendo espesor de las tierras, vayan ustedes a Moche, métanse por ahí con la idea de ir a un restaurante campestre y se van a encontrar también que están sacando adobes, ¿no? Y cuando nos enseñan en edafología, nos dicen que la parte arable mide 30 centímetros, ¿no? Y ustedes van a encontrar un suelo como de 5, 6, 7 metros más, ¿no?, donde están sacando adobe, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por
la forma de irrigación aluvial que tenemos, ¿no? Entonces, es bastante importante esta situación en la selva con esos tres aportes. La escorrentía de la selva alta, uno. Dos, las lluvias que caen en la selva, ¿no? Por el gran contenido de oxígeno y todo, ¿no? Y eso es que de vez en cuando el Atlántico, que son aguas calientes, no tienen ellos la corriente de Humboldt, que es una corriente fría en el Perú. Por eso es que nosotros somos una costa árida. Trujillo está a 7 grados de latitud. Nosotros deberíamos tener una foresta verde, ¿no? Nosotros deberíamos ser verdes, ¿no? Y somos de área desértica. Pero no es malo, no es malo, porque con el agua que viene del río, nosotros si tuviéramos más represas, porque tenemos Poechos, tenemos Tinajones y Chiclayo, está Gaito Ciego, la que está en construcción para nosotros acá en Chavimochic, ¿no? Está la irrigación del Quirós, de Lorenzo, y hay otras que están, digamos, en construcción también en Piura, ¿no? De manera que en la selva baja no se puede sembrar, ¿no? Y el espesor de la tierra es bajo porque como no recibe mucho sólido, salvo la parte ribereña, que tiene pues una cierta extensión, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? El agua, si bien de la lluvia, que condiciona una agricultura de secano, entonces trae H2O, pero no solamente trae H2O, trae unas partículas de fierro y también de aluminio, ¿no? Que nos permite generar un compuesto que se llama sesquióxido de fierro y aluminio, ¿no? Entonces, ahí está el problema, que las lluvias que por miles de años vienen cayendo en la selva baja del Perú, no, la cantidad de aluminio, que es un elemento menor de la agricultura útil, pero en los niveles que se presenta en la selva baja, ya es toxicidad, ¿no? De manera que la agricultura, ¿cómo se produce? Tengo una concesión forestal, corto, llevo mis sierras eléctricas, llevo sogas gruesas, cadenas, corto, ñongueo el árbol de 50 metros para que seque un poco y lo tiro al río. El río lo trae, el río Cayali, por ejemplo, lo trae hasta el puerto de Pucallpa. Ahí, mediante máquinas ad hoc, los izan, los levantan, los ponen, le dan una segunda secada, ¿no? Y de ahí, en trocha de carretera, lo traen a Lima. Y de Lima se reparten. Ese es el tema maderable. Y lo que ha quedado de esa cosecha tiene pues un mantillo enorme de todo lo que ha caído hasta que crece a 50 metros de altura, ¿no? Pero los insectos masticadores, Bolofa, aegón, Ligirus, Motirus maimon, comen, se alimentan de raicillas, de materia orgánica, ¿no? Y por supuesto ellos también excretan materia orgánica tipo humus, ¿no? Entonces, te permite hacer una agricultura rápida, ¿no? Una sola vez, ¿eh? Porque de ahí empieza a brotar el árbol con la lluvia que viene, empieza a brotar, hay sombra, pues, ¿no? Entonces hay zonas que sí se dedican a la siembra del café, etcétera, porque hay también, escogiendo hay, ¿no? Pero ninguna, ¿no? Ni la siembra de arroz también logra los resultados económicos que hay. Muy bien, entonces, el 22% de las tierras son demasiado superficiales, ¿no? Someras, que le llamamos a esto. Sí, ya hacemos agricultura cuando recién entramos a una tierra así, ¿no? El 23 problemas
el porciento tienen problemas químicos, ¿no? De salinidad, ¿no? Y un 28% son demasiado secas. No hay lluvias en esa zona, ¿no? No hay cómo irrigar, no hay lluvia. Esa es la estructura de la parte sólida de la tierra del mundo, ¿no? Entonces, no es para que nos pongamos tristes, sino para que tratamos de sacarle lustre a nuestro trabajo, a nuestra profesión y a nuestros conocimientos. Ya terminó la clase, pero falta la lista de salida, ¿no?